Buenas noches. Vamos a hablar un gran libro del autor William Zuluaga, Si confiesas tus pecados, un libro totalmente católico. Dios hará lo que es justo, te perdonará, te limpiará de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios nos afirma de una manera contundente que todos estamos enfermos de pecado y que nadie puede sustraerse de esta realidad. El pecado ha afectado a toda la humanidad y podemos ver sus consecuencias de manera palpable en nuestra cotidianidad y en nuestra sociedad. Matrimonios destruidos, jóvenes esclavos de la droga y del desenfreno, tratando de encontrar sentido a la vida, robos entre hermanos, ambición desmedida de dinero que lleva a consumir los recursos naturales sin importar las consecuencias, corrupción sin límite y abuso de poder. Esto solo por dar una ilustración de cómo la terrible enfermedad espiritual del pecado es la causa de la devastación que hay en el mundo. Jesús nos explica en el Evangelio que el pecado brota del corazón humano y es una agresión directa contra Dios y contra nuestros hermanos. Veamos. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Esto lo vemos en Marcos capítulo 7, versículos entre 20 y 23. Y ahora preguntémonos, ¿quién está libre de un mal pensamiento? ¿Quién nos ha sentido deseos impuros? ¿Quién no ha codiciado en algún momento la fortuna ajena o en sentido envidia en su corazón? ¿Quién ha desterrado completamente el orgullo y la soberbia de su vida? La respuesta a estas preguntas la dio Jesús a aquellos que acusaban a la mujer sorprendida en adulterio. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Esto lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 7. Y este es el gran problema de una persona enferma o adicta, es no reconocer su necesidad de ayudas. Desafortunadamente en la iglesia frecuentemente encontramos personas que se sienten santas, perfectas, olvidando que solo hay uno que es bueno y justo, Dios. En una ocasión a Jesús se le acercó una persona y le dijo: Maestro bueno. A lo que él respondió: bueno solo hay uno. No estaba diciendo que él no fuera bueno, sino que quería dejar bien en claro que el único bueno y justo es Dios. San Pablo en su carta a los romanos nos enseña que todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículos 23-24. El catecismo nos enseña sobre el reconocimiento del pecado lo siguiente:
Catecismo 1847. Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. San Agustín, Sermón 169, 11, 13. La acogida de su misericordia exige que nosotros la confesión nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Vemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Catecismo 1848. Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la abundancia. Esto lo vemos en Romanos 5:20. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Lo vemos en Romanos 5, versículos 20-21. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios mediante su palabra y su espíritu proyecta una luz viva sobre el pecado. La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia, y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo, así pues en convencer en lo que referente al pecado. Descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Es muy importante entender que la gracia del Espíritu Santo es la que descubre el pecado en el corazón y hace que la conciencia sienta dolor de haber fallado. Esta es la comprobación de la acción del Espíritu en nuestras vidas. Cuando una persona esconde sus faltas y no reconoce su pecado, revela que aún no se ha hecho consciente de haber fallado y es necesario que ore pidiendo la acción maravillosa del Paráclito, quien le ayudará a entender que no se ha equivocado, que ha pecado y que necesita levantarse para volver a la casa del Padre amoroso. Dice la palabra de Dios que si reconoces tu pecado y lo confiesas con tus labios, Dios lo hace o hace lo que es justo. Son varias las consecuencias de no reconocer el pecado en nuestras vidas. Dos de estas son el sentimiento destructivo de culpa y la enfermedad. El primero lo vivieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Dice la Biblia que Dios caminaba por el jardín para tomar el fresco de la tarde y que ellos se escondieron, pues le dio miedo de que Dios los viera desnudos. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 8-10. Experimentaron el sentimiento de culpa y el deseo de alejarse de Dios, contrario a lo que dice el salmista, que no podemos alejarnos de la presencia del Señor. Esto lo vemos en Salmo 139. La segunda consecuencia es la enfermedad a la que entró al mundo por causa de su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Esto lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y que el hombre fue creado para que no muriera. Lo que quiere decir que el plan original del Señor no existía ningún tipo de enfermedad. Con esto no queremos decir que todas las enfermedades son causadas por el pecado, sino que el pecado trajo consigo la destrucción del plan de Dios. Otra consecuencia del pecado es la pérdida de las bendiciones de Dios. Perdemos la confianza que da la gracia para acercarnos como hijos amados al Padre en búsqueda de su bendición. La única manera de recibir la gracia y la bendición de Dios es a través del reconocimiento y la confesión de los pecados. Pero si confesamos nuestros pecados,
Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El pecado es como una bola de nieve que se va volviendo incontrolable. Por ejemplo, cuando una persona hace de la mentira un hábito de vida, todas sus relaciones interpersonales sufrirán las consecuencias de este pecado, que al parecer es inofensivo, pero que tiene como padre al mismo enemigo de Dios. Esto lo vemos en Juan 8, versículo 44. Quien con la mentira engañó a nuestros primeros padres y trajo graves consecuencias a la humanidad. Si un hombre o mujer se acostumbra a vivir con una vida sexual desorganizada, llena de infidelidades y aberraciones, este estilo de vida se le convierte en una necesidad, un vicio que termina por tomar el control de las decisiones que dirigen el rumbo de su vida. Cuando se vive del dinero mal habido y con este se tiene lujos y niveles de vida con grandes excesos y excentricidades, se le da el control de la vida a estos dioses que llevan a la esclavitud. Al dejar el pecado, al dejar que el pecado tome ventaja en nuestra vida, ya no hay manera de parar, pues absorbe cada día más y más a las personas, hasta el punto de que el mismo corazón se acostumbra al pecado y se convierte en un vicio insaciable. El corazón se cauteriza volviéndose insensible a la persona de Dios. En este punto, el pecado se ha convertido en una atadura para la vida de la persona. Tened cuidado y no dejéis que vuestro corazón se endurezca por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Esto lo vemos en Lucas capítulo 21, versículo 44. Debemos reconocer el pecado para vencerlo. Cuando se confiesa el pecado, no solo Dios lo perdona, sino que también rompe la atadura que éste generó. El hombre siempre tendrá la inclinación al pecado, y esta es precisamente la razón por la cual debemos acudir frecuentemente a la confesión de los pecados en sus diferentes formas. Allí se recibirá la fuerza del Espíritu para ir derrotando las obras de la carne con las que debemos luchar todos los días. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu, vivirán. Romanos 8, versículo 13. Allí lo encontramos. Nuestra tendencia al pecado no puede ser la excusa para dejar de confesarlo. Antes bien, con mayor ánimo debemos acudir a esta valiosa fuente de gracia para que vaya disminuyendo el poder de éste sobre nuestras vidas. Recordemos que todo es un proceso, que si durante muchos años las obras de la carne, vemos Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, han gobernado en nosotros y nuestra alma, mente, emoción, voluntad y cuerpo están acostumbrados a ellas, la lucha será difícil, pero del Señor es la victoria. Desacostumbrarnos a vivir en la inmundicia del pecado es un trabajo que el Espíritu Santo hará poco a poco. Además, en este proceso que dura toda la vida, el Señor
madurará nuestro carácter. El reconocimiento de nuestros pecados y su confesión son una obra directa de la gracia santificante que es definitiva por el Catecismo de la Iglesia de la siguiente manera. Catecismo 1996 o 1996. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios. Esto lo vemos en Juan 1, versículos 12 al 18. Hijos adoptivos. Esto lo vemos en Romanos 8, versículos 14 al 17. Y partícipes de la naturaleza divina. Lo vemos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. De la vida eterna. Lo vemos en Juan, capítulo 3, versículo 3. Catecismo 1999. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo, es en nosotros la fuente de obra de santificación. Esto lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 14. Y en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo con Cristo. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Cuando cualquier persona reconoce y confiesa su pecado, recibe una efusión del Espíritu Santo con la fuerza para luchar contra las obras del mundo, el demonio y la carne, que lo han tenido esclavizado. Después de una confesión bien hecha, se experimenta limpieza interior y mayor fortaleza espiritual para luchar y vencer los obstáculos puestos por el enemigo. Ninguna persona va a adquirir una vida de santidad de un momento a otro, pero con el paso del tiempo sí se va aprendiendo a caminar. La razón de no querer reconocer nuestros pecados es el no haber aceptado verdaderamente la palabra de Dios en nuestros corazones. La Biblia nos enseña. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Esto lo vemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo podemos conocer a Dios y seguir viviendo en las maldades del pecado? Es necesario arrepentirse, rendirse y entregar el pecado en manos de Dios para poder experimentar los beneficios de la salvación. El pecado trae la muerte espiritual, pero el reconocerlo y confesarlo nos permite nacer de nuevo bajo la gracia de Dios, por medio de la sangre de Jesús que fue derramada en el madero de la cruz. De esta manera, Él pagó el precio que nos rescata del dominio que es el pecado tenía sobre nuestra carne. La salvación se manifiesta en el perdón de los pecados. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3.